Eh, Muy buenas tardes, estimados invitados. Soy estudiante de la Universidad Continental. Mi nombre es Gladys Aguilar Condori. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante sobre la educación sexual, para lo cual requiero sus respuestas a una pregunta. Vamos a iniciar con Nuria. Nuria, ¿está usted a favor de la educación sexual integral en las escuelas o instituciones educativas? Sí, sí estoy de acuerdo. ¿Por qué, Nuria? ¿Podría fundamentar su respuesta? Bueno, yo creo que es importante que los jóvenes, tanto en nivel secundaria y en la primaria, estén informados de manera positiva y que ellos sean orientados, ¿no? Respecto a acción integral, respecto a este tema. eh, eh, es muy acorde con su edad. Si bien es cierto, los jóvenes cuando en casa no son orientados, no se les habla, ya que para muchos padres aún sigue siendo esto un tabú o no saben cómo abordar este tema, ¿no? Pero con toda la información que tiene virtual, muchas veces los muchachos acceden a ello, ya sea también por información de otros compañeros, pero muchas veces es equivocada, ¿no? Y sin embargo, si se les diera una información en el colegio, donde el profesor ya pues preparado, con conocimiento pleno, entonces su educación sexual tendría pues efectos positivos respecto a su y también en las aptitudes, ¿no? de los muchachos. Eh, es bien cierto, ¿no? De que a veces los chicos se inician por ejemplo, tienen una iniciación temprana en cuanto a sus relaciones sexuales, pero no conocen algunos criterios de seguridad y a veces se están metiendo en situaciones de riesgo o también lo hacen por presión del grupo, ¿no? Por ejemplo, hay jóvenes que de repente a cierta edad creen que ya ellos deberían iniciarse en el campo sexual o activamente, ¿no? Pero otros al no hacer eso, al no ser orientados, no lo hacen, pero por presión a veces son objeto de burla, ¿no? Por ejemplo, una experiencia, yo observé unos jóvenes en que de primero de secundaria, que muchos ya se habían iniciado sexualmente, varoncitos, y había otros que no, y yo observaba como los muchachos que ya se habían iniciado hacían cierta burla a los muchachitos que aún no, les mandaban indirectas, porque ellos en una conversación eh, se habían contado, habían comentado, se habían preguntado, ¿no? Y ingenuamente el muchacho que no se inició les contó, pero fue objeto de burla y supuestamente los otros tenían más conocimiento, lo cual no es así, pero en la forma en que ellos le decían estaban totalmente equivocados, ¿no? Y los otros muchachos se sentían mal y cuando, bueno, después se les abordó, ellos decían que, bueno, en su casa nunca les habían hablado, pero que ellos desconocían muchas cosas, pero sí siempre sus compañeros, que ya sabían que ya estaban en esta actividad, ya tenían actividad sexual, aún siendo menores todavía, ¿no? Porque en su casa sí les habían hablado, incluso habían sido inducidos por el padre, ¿no? Pero de manera errónea, y eso hacía que ellos se sintieran mal. Respecto a las mujercitas, ¿no? Por ejemplo, cuando también están iniciándose en las jovencitas de 11, 12 años, en cuanto respecto a su primera menarquia, también ellas desconocen, a veces sienten temor, sienten miedo, y es algo extraño para ellos, ¿no? Entonces, no hay información confiable o información sobre todo de los padres, porque muchos de ellos desconocen, ¿no? Si lo hacen, lo hacen así superficialmente. Y las niñas, los niños están yendo a buscar informaciones generalmente esto es erróneo por parte de ellos. Pienso que eso, bueno, por ese motivo sí debería darse la información
integral desde el colegio, desde la primaria. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Nuria, por tu respuesta. Vamos a escuchar ahora la respuesta de Percy. Percy, también va a la pregunta. ¿Estás a favor de la educación sexual integral en las escuelas o instituciones educativas? Verás que nada, muy buenas tardes. Respecto a la pregunta, no estoy de acuerdo. Percy, ¿podrías fundamentar tu respuesta? ¿Por qué no? Claro, habría que tomar muchos aspectos. En primer lugar, hablemos de la globalización. Los docentes jóvenes de hoy en día, que es en su mayoría, tienen otra forma de pensar de acuerdo al sexo. La juventud, los adolescentes han cambiado. Antes, por ejemplo, para tener intimidad entre dos personas, había que pasar o había que casarse, ¿no? Luego eso ha ido cambiando con el tiempo. La intimidad es antes del matrimonio. Bueno, se daba a los 20, 18 años, pero hoy en día, año 2022, los enamoraditos, los adolescentes, cuando el enamoradito quiere ser aceptado, le dice a la chica, ¿no? Mira, para que yo te acepte como mi enamorada, primero tenemos que tener intimidad. Si no, no. Muchas de las veces la niña, la adolescente dice no. Ah, no, entonces felicidades, ¿sabes qué? Chao, y se acabó. Esa es la modernidad mal interpretada. Entonces, primero tendríamos que educar a los docentes, porque tampoco podemos excluirlos de la opción que tienen. Recordemos que hoy en día todos tenemos derechos y en las instituciones educativas tenemos docentes que tienen en su mayoría otra forma de pensar en su juventud que ellos tienen. Entonces, si ellos todavía no están bien educados en este tema, ¿qué podrían educar a los jóvenes? Por lo tanto, siempre he dicho, ¿no? Si como un ciego puede guiar a otro ciego, o un hambriento puede dar de comer a otro hambriento, si uno mismo no puede conseguir. Entonces, esas cositas hacen pensar mucho. Por supuesto que una vez que los docentes, en su totalidad, vamos a llamarle 100%, estén educados conscientemente de lo que es la sexualidad, pues bien, que se dé. Pero así como están las cosas, así como está la sociedad actual moderna, ¿qué podrían hablarle a la juventud? Al contrario, un docente joven que digan, ah, bueno, no te preocupes, prueba la opción. Si no te queda bien, no te agrada bien el joven o la señorita, pues rompan, se acabó. Lo otro, olvídate, eso fue un tabú, eso fue lo antes, ahora ya no existe eso. Esa es la educación que podían transferir estos jóvenes maestros, ¿no? Yo he escuchado muchos de ellos, ¿no? Yo escucho la aberración con la que hablan. No digo todos, pero una gran mayoría tiene una manera muy diferente de pensar con respecto a los valores que antes se tenía. Esa es mi manera de ver la enseñanza que se debería dar sobre la sexualidad en el nivel secundario en los colegios. Muchísimas gracias, Percy, por tu respuesta. Agradecerles a cada uno de ustedes por su gran respuesta.